Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Y llegamos así a la lección número 15. Estamos por concluir este fascinante curso para conocer el Concilio Vaticano II. En esta lección 15 continuaremos analizando los errores en la recepción del Concilio Vaticano II, enfocándonos ahora en el liberalismo y el progresismo. Es indudable que uno de los errores más graves en cuanto a la recepción del Concilio Vaticano II se ha dado en los círculos de tendencia progresista radical que, intentando adaptar la Iglesia y la fe católica a la modernidad, abrazan en mayor o menor grado los postulados del modernismo teológico. El modernismo es una postura teológica herética que considera a la Iglesia y a sus dogmas como instituciones solamente humanas, portadoras de rasgos debidos a su contexto histórico y por tanto necesitadas de ser constantemente revisadas y reformadas para adaptarse a los tiempos actuales. Bajo esta forma de pensar, el dogma no es inmutable ni una verdad revelada por Dios, sino que puede ir evolucionando a través del tiempo, llegando incluso a contradecir lo que antes se enseñaba. La Iglesia Católica, en cambio, enseña, por supuesto, que el dogma no puede cambiar en su naturaleza. Finalmente, un dogma consiste en una afirmación oficial de una verdad, y la verdad no cambia. Distinguimos así la evolución transformista del dogma de la evolución homogénea o legítimo desarrollo de la doctrina cristiana, que consiste en el crecimiento en profundidad y en claridad del entendimiento de las verdades de la divina revelación. Es importante entender que las verdades sustanciales o esenciales en el núcleo de cada doctrina, como parte del único depósito de la fe dado por Cristo a los apóstoles, permanece inmutable, y la Iglesia Católica, como institución divina, preserva este depósito y es su guardián. El Papa San Pío X, para combatir los errores del modernismo, decidió que todos los clérigos y profesores de filosofía y teología debían realizar de forma pública un juramento antimodernista, que rechaza solemnemente los principales puntos de la herejía modernista. Una parte de este antiguo pero importante juramento decía así: recibo sinceramente la doctrina de la fe que los padres ortodoxos nos han transmitido de los apóstoles, siempre con el mismo sentido y la misma interpretación. Por esto, rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas, según la cual estos dogmas cambiarían de sentido para recibir uno diferente del que les ha dado la Iglesia en un principio. Igualmente, repruebo todo error que consista en sustituir el depósito divino confiado a la esposa de Cristo y a su vigilante custodia por una ficción filosófica o una creación de la conciencia humana, la cual, formada poco a poco por el esfuerzo de los hombres, sería susceptible en el futuro de un progreso indefinido. Analicemos entonces algunos errores del progresismo radical en la recepción del Concilio Vaticano II. Y comencemos por la relativización del dogma. Como ya hemos dicho, uno de los errores denunciados por la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la interpretación del Concilio Vaticano II es aquel que dice que las fórmulas dogmáticas están sometidas a una evolución histórica hasta el punto que el sentido objetivo de las mismas sufre un cambio. Siguiendo esta línea de pensamiento, numerosos teólogos se han apartado definitivamente de la fe católica. El ejemplo quizá más notorio se dio con el teólogo suizo Hans Küng, quien fue nombrado oficialmente por el Papa Juan XXIII como perito del Concilio Vaticano II, pero posteriormente comenzó una deriva heterodoxa
que le llevó a rechazar dogmas de fe como la infalibilidad papal o la constitución divina de la Iglesia. Sus enseñanzas terminaron por ser condenadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe en una notificación que se le envió y se le prohibió enseñar como teólogo católico. Hoy en día, en su lamentable deriva, Hans Küng defiende, entre otras cosas, el aborto, que se acepte el matrimonio entre homosexuales y el sacerdocio femenino. Otro error del progresismo radical tiene que ver con la infalibilidad de la Biblia y la historicidad de los evangelios. En círculos progresistas se ha puesto en duda el carácter infalible de la Biblia en cuanto a lo doctrinal y la veracidad histórica de los relatos del Evangelio. El Concilio Vaticano II ha enseñado precisamente lo contrario en su Constitución dogmática de la Divina Revelación Dei Verbum, que dice: pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Respecto a la historicidad de los evangelios, enseña esta Dei Verbum también: la Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Pero, a pesar de esto, numerosos teólogos católicos heterodoxos, pretendiendo inspirarse en el espíritu del Concilio Vaticano II, según ellos y no en su letra, se han apartado notablemente de la enseñanza católica. Muchos autores podríamos mencionar, pero quizás un ejemplo reciente lo tenemos en las obras del sacerdote español José Antonio Pagola. En un libro de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, que publicó en el año 2007, niega que Jesús quisiera fundar una iglesia, niega el carácter histórico de muchas enseñanzas evangélicas e inclusive niega la realidad histórica de la resurrección de Cristo, afirmando que este es un evento que solamente sucedió en el corazón de los discípulos, lo cual es una forma velada de negar que ocurriera realmente. Los numerosos errores doctrinales de sus obras fueron notificados en una nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que fue publicada con la autorización de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Un caso similar lo tenemos también con el conocido teólogo gallego Andrés Torres Queiruga, que en una de sus obras niega de igual manera la resurrección. También respecto a sus obras, la Conferencia Episcopal Española emitió una notificación condenando sus enseñanzas. Otro error más de este progresismo radical es el irenismo y el falso ecumenismo, que denunciaba ya también la Congregación para la Doctrina de la Fe en su carta a las conferencias episcopales sobre los abusos de la interpretación de los decretos del concilio, que leímos en la lección anterior. Un error que tiene que ver con el ecumenismo y se lamenta que algunos interpreten a su modo el decreto conciliar y se empeñen en una acción ecuménica que, opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, favorece un peligroso irenismo e indiferentismo, que es completamente ajeno a la mente del concilio. A raíz de estos errores se ha llegado a entender que las distintas religiones, tanto las cristianas como las no cristianas, son caminos alternativos de salvación. Se ha disminuido el celo por las conversiones individuales y el retorno de nuestros hermanos cristianos separados a la Iglesia Católica. Pero recordarás que, como vimos en la lección 11, los textos del Concilio Vaticano II, en cambio, afirman de una manera explícita que la Iglesia es necesaria para la salvación, como dice la Constitución Lumen Gentium. Vimos también que solo hay una religión verdadera, que es la católica, como dice el decreto Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Y vimos también que solo en la Iglesia católica puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos, como dice el decreto Unitatis Redintegratio. Otro texto que algunos modernistas han interpretado de manera equivocada
Es el número 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en donde se afirma que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Dicho texto de la Constitución afirma que esta es la única Iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Pero los teólogos de tendencia modernista han interpretado este texto así: la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pero también puede subsistir en otra iglesia cristiana. Y a partir de ahí se puede desarrollar un falso ecumenismo que sitúa en el mismo plano a las iglesias protestantes que a la Iglesia Católica, tal como hizo el teólogo heterodoxo Leonardo Boff en su libro Iglesia, Carisma y Poder, de la editorial Salterre. Esta interpretación de Leonardo Boff fue, por supuesto, condenada por la Iglesia en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe titulado Notificación sobre el volumen del padre Leonardo Boff, franciscano, Iglesia, Carisma y Poder, ensayo de eclesiología militante. Posteriormente, el uso de la expresión la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica ha sido aclarada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, especificando que esta subsistencia indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica. No cambia la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran, sí, muchos elementos de santificación y de verdad, que como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Un error más del progresismo radical es el sincretismo religioso. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, afirma que la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en otras religiones hay de santo y verdadero, y considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Ahora, la forma correcta de interpretar este texto es reconocer que, aunque en otras religiones pueden encontrarse elementos buenos, no por eso dichas religiones tienen un carácter salvífico en cuanto tales. Es un llamado a respetar los modos de vivir del prójimo, aun cuando discrepemos de lo que profesan, sin por eso dejar de proponer las verdades de la fe católica conforme al mandato evangélico. Tampoco debe entenderse de ese texto que las otras religiones no católicas tienen elementos buenos y santos de los cuales carece la Iglesia Católica, sino que más bien todo lo bueno que puede encontrarse en ellas ya lo tenemos en la Iglesia Católica. No es necesario, como interpretan algunos, acudir a esas religiones en busca de sabiduría o de alimento espiritual, porque sería, como decía el profeta Jeremías, abandonar el manantial de agua viva por cisternas agrietadas. Un ejemplo de este tipo de error lo tenemos en los escritos del padre Anthony de Melo, aquel jesuita indio que en sus escritos intentó incorporar a la propia espiritualidad cristiana elementos de la sabiduría oriental budista y taoísta, y que terminó en un alejamiento progresivo de los contenidos esenciales de la fe cristiana. Anthony de Melo terminó sustituyendo la revelación acontecida en Cristo por una intuición de Dios sin forma ni imágenes, hasta llegar a hablar de Dios incluso como de un mero vacío. A pesar de que la Congregación para la Doctrina de la Fe en una notificación oficial condenó estos errores de Anthony de Melo,
Sus libros siguen siendo encontrados en muchas librerías católicas. Igualmente podemos hablar en esta línea de la incorporación de prácticas espirituales orientales, tales como el yoga o por ejemplo la incorporación de prácticas como la meditación trascendental en la espiritualidad católica, que de por sí es plena, suficiente y rica. Y prácticas que a fin de cuentas con muchísima frecuencia confunden a los fieles y poco a poco los van alejando de las verdaderas prácticas espirituales que realmente aproximan al hombre a Dios, para llevarlos a meras prácticas de contemplación personal, de autocontemplación o finalmente de un vacío en el cual se encuentra un rato de paz, una paz que a fin de cuentas no es la paz verdadera porque no se encuentra en Dios. Terminemos por hablar de los errores de tipo litúrgico cometidos también por el progresismo radical. Se trata, por supuesto, de uno de los más grandes errores en la recepción del Concilio Vaticano II. Errores que, apoyados en un supuesto espíritu del Vaticano II, han provocado una importante cantidad de abusos litúrgicos, dado que algunos sacerdotes han entendido que el Vaticano II abría la puerta a todo tipo de innovaciones que, como te digo, se han traducido en una cantidad de abusos muy difícil de cuantificar. Sin embargo, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, decretó con todas sus letras lo siguiente: no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. En cuanto sea posible, evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. Como material de referencia definitivo para poder saber lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en la celebración de la Eucaristía, bajo el verdadero y único espíritu del Concilio Vaticano II, cuya fuente es la Constitución Sacrosanctum Concilium, tenemos la instrucción Redemptionis Sacramentum, emitida por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Un documento que lista de una manera muy exhaustiva todos los abusos litúrgicos que deben corregirse y que aclara algunas dudas sobre lo que sí debe más bien hacerse en la Santa Misa. Ciertamente que además de todos estos errores que hemos mencionado, hay muchos otros en que ha caído el progresismo eclesial radical al abrazar los postulados del modernismo. Por cuestión de tiempo en este curso no podemos abarcarlos todos, pero la solución definitiva es interpretar los textos del Concilio Vaticano II en continuidad con la tradición y bajo la guía del magisterio de la Iglesia Católica. Por hoy ha sido todo, ya solo nos falta un paso para concluir este interesantísimo curso, para conocer el Concilio Vaticano II, así que no te pierdas la última lección la próxima semana. Te espero aquí, como siempre, en catholic.net. Hasta entonces.